Bien, hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha puesto los medios para seguir adelante, ¿verdad? Con este trabajo. Y realmente yo me gozo al saludarles, ¿verdad? Una vez más, gracias a Dios que todo está bien. Vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? A ver qué consejos tiene el Señor. Vamos, si usted tiene su Biblia a la mano, por ahí le invito a que la tómela. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro número 13 del Antiguo Testamento. Viene siendo Primera de Crónicas, ¿verdad? Busque ahí el capítulo 4. Vamos a, mientras usted busca su libro, yo voy a buscar a ver en qué versículo o versículos tiene el Señor, ¿verdad? Para hablarnos el día de hoy o para aconsejarnos el día de hoy, ¿verdad? Entonces es Primera de Crónicas, capítulo 4. Y déjeme decirle que hoy pues ya tengo son dos versículos, es el versículo 9 y versículo 10, solamente son dos versículos. Y estos dos versículos, ¿verdad? Vamos a darle lectura. Si usted gusta que le demos lectura en voz alta, pues vamos a darle lectura en voz alta, ya que no hay ningún problema. Antes, al contrario, fíjese, cuando le damos lectura a la palabra de Dios en voz alta, ¿verdad? Hacemos de cuenta que estamos escuchando a un predicador. Entonces vamos a darle lectura a estos dos versículos, versículo 9, versículo 10 de Primera de Crónicas. Y dice así, la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libres, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Una vez más, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, si me echaras mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Entonces, hermanos, qué hermoso, qué maravilloso, ¿verdad? Es de que todo lo que le pidamos al Señor, el Señor nos lo da, ¿verdad? Pero antes de entrar al mensaje, vamos a estar en comunión con el Señor para que sea el Señor, ¿verdad?, quien hable hoy, tome este lugar y Él hable a nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias una vez más por haber puesto los medios, una vez más, Señor, de estar aquí, siempre, Señor, con el fin y el propósito de que tu nombre sea muy glorificado, Señor. Y en esta hora, Señor, mira, le hemos dado lectura a tu palabra, sigamos firmes, constantes, Señor, siempre, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Y en esta hora, Señor, te ruego que tú tomes este lugar, porque estoy consciente siempre que este lugar es tuyo. Tómalo y sea hecha tu voluntad, Señor. Y solamente te sigo rogando, Señor, que me sigas utilizando como un medio, como un instrumento en tus manos divinas, Dios, para que tú, Señor, derrames bendición sobre tu pueblo. Bendícelo, Señor, y todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gracias. Bien, vamos vamos a estar atentos, ¿verdad?, al mensaje, al consejo que Dios tiene. No porque predique el hermano Nacho, no, sin ninguna manera, sino por reverencia a nuestro Dios. Hoy, el consejo que Dios tiene para usted y para mí está aquí, en este libro número 13 del Antiguo Testamento, que es Primera de Crónicas, ¿verdad?, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y realmente estos dos versículos que le hemos dado lectura nos habla de esta manera, diciendo, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, ¿verdad?, el cual su madre le llamó Jabes, porque diciendo, por cuanto lo di a luz el dolor, y invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, si me echaras mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, para que me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Al ver esto, déjenme decirle, hermanos, que realmente es asombroso ver cómo una misma cosa o circunstancias muchas de las veces producen ciertas reacciones totalmente disparadas a nuestra vida. Porque se dice que un optimista es aquel que viendo una botella media exclama está media vacía, mientras el pesimista afirma está media llena. Y quiero decirle que no sé si usted le habrán dicho o habrá escuchado a la gente que dice que realmente
ya en este tiempo en el cual vivimos todos somos cristianos y que todos somos hijos de Dios. Y cuando eso escuchamos o viene a nuestros oídos o nos dicen, hermanos, que todos somos cristianos y que todos somos hijos de Dios, pues realmente, hermanos, cuando escuchamos esto trae reacciones totalmente disparadas a nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque estamos conscientes de que un cristiano es aquel que deja todas las cosas del mundo y sigue a Cristo. Ese es un cristiano de acuerdo a la Escritura, porque allí en 1 Juan 2:15, allí nos damos cuenta, ¿verdad? Y para convertirnos en hijos de Dios, necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. De acuerdo a la Escritura, miren lo que dice allí en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero más todos aquellos, los que le recibieron y los que creen en su nombre, dice allí la Escritura, les dio potestad de ser hechos los hijos de Dios. Entonces no hay otro medio para convertirnos en hijos de Dios, sino solamente recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Solamente así. ¿Por qué? Porque vemos a través de la Escritura que cuando nacemos en este mundo, ¿verdad?, nacemos en Adán. Y cuando estamos en Adán, entonces Dios nos ve como ve a Adán, ¿verdad? ¿Y cómo ve Dios a Adán? ¿En obediencia o en desobediencia? En desobediencia, claro, porque él desobedeció a Dios. Entonces, como estamos en Adán, ¿verdad?, nacemos en Adán, entonces Dios nos ve como ve a Adán. ¿Cómo? En rebelión, dice. Pero cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hermanos, dice, entonces ya Dios no nos va a ver como nos veía antes, como nos veía en Adán, no. Cuando recibimos a Jesucristo, entonces Él nos va a ver como ve al Señor Jesús. ¿Y cómo ve al Señor Jesús? En obediencia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando estamos en Adán, estamos bajo la ley. Y cuando recibimos a Jesucristo con nuestro Salvador personal, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Otros, por ejemplo, dicen que el culto debe ser una expresión de gozo, que se manifiesta en cantar, gritar, chillar y tocar toda clase de instrumentos musicales. Y no solamente esto, aún hasta de brincar y aún hasta de bailar. Fíjese. Pero sin embargo, aún en medio de tanto disparate humano, la Escritura nos dice que los frutos del Espíritu Santo es gozo. Entre otros, el gozo, hermanos, hoy no es, por supuesto, de gritar desaforadamente o guardar silencio de ultratumba. No. Sino que el gozo del Espíritu Santo, hermanos, aleluya, es una experiencia espiritual producida por un buen valor que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque los frutos del Espíritu Santo, hermanos, es consecuencia de la salvación. Fíjese, hermanos, oye lo que dice allí en el Salmo 51, 12, allí hablando el salmista David, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y si vamos allá al libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 17, allí el apóstol Pablo dice que el evangelio del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con cosas externas. O sea, que Pablo allí está hablando, se está refiriendo que el evangelio del Señor Jesús no tiene por qué mezclarse con disparates humanos. Fíjense, ¿por qué? Porque dice allí en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el apóstol Pablo ahí está hablando claramente y dice que el evangelio es justicia, es paz y es gozo. ¿En quién? Allí dice el apóstol Pablo, ¿en quién? Dice que en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, quiero decirles, no solamente es una influencia de poder, sino que es una persona verdaderamente divina. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que toda maldad, todo pecado que podamos cometer en este mundo se nos puede perdonar, pero menos la blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona verdaderamente divina, de tal manera que cuando nos dirigamos a Él, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos para hablar de Él. ¿Por qué? Porque todo se nos puede perdonar, menos la blasfema contra el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Y aquí vemos una persona casi desconocida. Y esta persona casi desconocida es esta que nos habla el versículo 9 y el versículo 10. ¿Por qué? Porque es casi desconocida, porque casi nunca se habla de esta persona. Y cuando nunca se habla de una persona, o allá
a las retiradas escuchamos una persona, pues es casi desconocida porque no es muy tradicional. Y cuando escuchamos el nombre de una persona que nunca la habíamos escuchado, nos preguntamos, bueno, pero ¿quién es esa persona? Como en este caso. Esta persona casi desconocida es Jabes. Y esta persona, fíjese, aunque es casi una persona desconocida porque no se habla de él mucho, pues casi nada, ¿verdad? Entonces, él es la única persona que nos puede dar una visión sobre lo que es el gozo de Dios en nuestra vida. Y a esta persona, casi desconocida, que es la única que nos puede dar una visión sobre lo que es el gozo de Dios en nuestra vida, la Escritura le ha dado un título. Un título hermoso, un título maravilloso. Imagínense que la Escritura a usted le diera un título como este. Que la Escritura lo trate a usted como una persona sabia, como una persona entendida, famosa, brillante. Oiga, qué hermoso sería que la Escritura le diera un título como se lo dio a Jabes. Porque el título que la Escritura le dio a Jabes fue este, que la Escritura dice que él fue más, fíjese, fue más brillante, más distinguido y más famoso que todos sus hermanos. Ojalá y que usted y yo nos preguntásemos, pero ¿por qué la Escritura le dio a este hombre, verdad, ese título tan maravilloso? Ojalá y que nos preguntáramos por qué. Pero la razón de esto está en el comienzo del versículo 10. Y al comienzo del versículo 10 nos habla de esta manera diciendo, invocó Jabes al Dios de Israel. Dice. Entonces, por esta causa, por esta razón, la Escritura le dio ese título a Jabes. Porque ninguno de su familia, ninguno de sus hermanos, de sus hermanas, ninguno de ellos invocó a este Dios maravilloso, al poderoso de Israel, sino solamente Jabes. Dice. Y como aquí vemos cómo Jabes invocó al Dios de Israel, entonces quiero decirle que una invocación hacia a este Dios maravilloso tiene un sentido mucho más profundo que una simple petición. Sí. Porque Jabes solamente encontró solución a su problemática en Dios y le invocó. ¿Cómo le invocó? No lo sabemos. Posiblemente le invocó en angustia, en dolor. Posiblemente le invocó en angustia. Posiblemente le invocó como su única solución o como su único medio. Pero el asunto que vemos aquí es que Jabes tomó conciencia de su situación y de su Dios y le invocó. Oye, qué hermoso fue el resultado de esta invocación. ¿Por qué? Porque el Señor no le dijo, oye, Jabes, me estás pidiendo demasiado. Y no vas a saber qué hacer con lo que me estás pidiendo si te lo doy, no. La Escritura dice que Dios le otorgó, o Dios le dio lo que le pidió. Y aquí vemos cómo Dios cumple su promesa en Jabes. Pero posiblemente nos preguntemos, bueno, pero ¿cuál promesa fue la que Dios cumplió en Jabes? Si hay muchas promesas en la Biblia, sí, claro. Sí hay muchas promesas en la Biblia. Incluso se hizo un corito muy tradicional hace unos 42 años atrás, en los cultos de alcance. Y este corito que se hizo muy tradicional, o sea, cuando habían cultos de alcance y a cualquier culto de alcance que usted iba, siempre se cantaba este corito que dice, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, que hay cielos nuevos y tierra nueva donde vamos a vivir. Ese corito hace 42 años atrás, hermanos, se hizo muy tradicional en los cultos de alcance. Dice. Y aquí posiblemente nos preguntemos, bueno, pero ¿cuál es la promesa que Dios cumplió aquí en Jabes? La promesa que Dios cumplió aquí en Jabes, hermanos, es la que se encuentra en el Salmo 50:15. Y el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. Oiga, qué maravilloso. Amén. Que el Señor dice, invócame en el día de la angustia. Dice, yo te libraré, dice el Señor, y tú me honrarás. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios le otorgó, Dios le dio lo que le pidió. Oiga, qué maravilloso. Vamos a hacer lo que hizo Jabes. Amén. Vamos a invocar a este Dios maravilloso. Sí, ¿sabe por qué? Porque
Todo el versículo 10 es prácticamente para decirnos el contenido de la invocación de Jabes que fue transitar para su vida. Porque aquí lo primero que vemos es que Jabes invoca a este Dios maravilloso, al Dios de Israel. Dice, es lo primero que hace. Pedirle la bendición a este Dios maravilloso. Eso es lo primero que hace, pero para mí, esta bendición que Jabes le está pidiendo a Dios, hermanos, es que Jabes le está pidiendo un cambio para su vida. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Él es el símbolo de dolor, sí, pero la bendición de Dios es el gozo de la vida. Por eso la bendición de Dios en el Antiguo Testamento era de gran importancia, o sea, era de gran vitalidad. Jabes estaba consciente de esto. Por eso Jabes le dice, oh, si me dieras bendición. Dice, si me dieras bendición, dice Jabes. Entonces Jabes estaba consciente que si Dios lo bendecía, ¿verdad?, de la bendición de Dios saldría todo lo demás. Sí, de ahí saldría todo lo demás, de la bendición de Dios. Oiga, y cuando los hombres, como usted y como yo, cuando invocamos a este Dios maravilloso, entonces usted y yo le estamos pidiendo la bendición al Dios de Israel. Y cuando usted y yo le estamos pidiendo la bendición a este Dios maravilloso, hermanos, Él no cree usted que se tarda para venir a contestarnos, hermanos, a bendecirnos, no. A cualquier hora que vayamos a este Dios, Él nos recibe. ¿Y sabe por qué? Porque este Dios, el Dios de Israel, no es como los demás dioses. No. Los demás dioses, según Jeremías, allá casi al principio de su libro, dice que el hombre hace sus propios dioses. Los carga en el hombro, los lleva y allí los deja en aquel lugar y allí se están. ¿Por qué? Porque tienen pies más no caminan. Tienen boca más no hablan. Tienen oídos más no oyen. Tienen ojos más no ven. Por eso no se mueven. Pero este Dios maravilloso no. Es muy diferente a los demás dioses. Y este Dios no es como el hombre. Que cuando la gente se le amontona al hombre, dice, oye, ¿sabes qué? Haz fila. Y si se le acaba el tiempo, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no alcanzaste, vente mañana. No, este Dios no, hermanos. Cuando usted y yo invocamos a este Dios y estamos pidiendo su bendición, Él sale inmediatamente de su recámara secreta a nuestro encuentro con su salvación en Jesucristo. Y como Él sale siempre, hermanos, a nuestro encuentro con su salvación en Jesucristo, entonces no hay, puedo decirle con toda seguridad que no hay mayor bendición que podamos tener usted y yo en nuestra vida, nada más que la bendición de Dios. ¿Sí? Por eso hay que hacer lo que hizo Jabes. Invocar a este Dios maravilloso, porque aquí Jabes estaba a punto de liberar su tierra de los antiguos cananeos. Y no solamente esto, sino que aún más, él dijo, si ensancharas mi territorio. Imagínense. ¿Qué está haciendo aquí Jabes? Jabes le está pidiendo más bendición a este Dios maravilloso. Le está pidiendo más territorio, le está pidiendo más tierra. Posiblemente lleguemos a pensar, bueno, pero pues este hombre es un envidioso, un codicioso. A veces como cristianos nosotros llegamos a pensar que como cristianos no debemos aspirar a más. Oiga, ya que llegué a este punto, sucedió algo cuando yo estaba recién convertido, tenía como unos 4 meses de conversión que me había convertido a Dios. Y andaba haciendo mi casa, la cual también es su casa. Y en esta casa que andaba construyendo, ¿verdad?, es en la cual vivo actualmente. Y cuando estaba haciendo la casa, que estaba recién convertido, ¿verdad?, pasó un hermano y me dijo, hermano, ¿qué anda haciendo? Dije, hermano, pues ando haciendo la casa. No, hermano, no haga eso. Nosotros como cristianos debemos ser conformistas con lo que tenemos. No debemos aspirar a más. Debemos de vivir como Cristo nos alcanzó, como Cristo nos salvó. Así debemos de vivir toda nuestra vida. Esa casa que usted anda haciendo, ¿para qué? ¿A quién se la va a dejar si Cristo viene pronto? Oiga, y se fue. Y como estaba recién convertido,
pues me desbalanceó y pues ya se fue, ya no me dijo nada, nomás dijo, esa casa ya no construya porque el Señor viene y a quién se la va a dejar y se fue. Oiga, le dije yo al niño, me andaba ayudando, el muchacho, el niño más grande, el primero de mi familia. Tenía él algunos 6 años, iba a entrar a la escuela. Y le dije, oye, vente, vamos a sentarnos un ratito porque andábamos poniendo la madera para la losa. Y, y luego pues nos sentamos un rato y sabe una cosa, ya mi esposa no escuchó los martillazos, no oyó ruido ninguno. ¿Verdad? Y dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Ya se cansaron o están descansando? Le dije, no, hombre, ¿sabes qué? Pasó un hermano y me dijo que, pues, que no debemos aspirar a más, que debemos de vivir así como Cristo nos alcanzó. Porque dijo que Cristo viene y si el Señor viene, pues vamos a dejar la casa y ¿a quién se la vamos a dejar? Entonces mi esposa dice, no, pues dice, mira, ¿sabes qué? Construyela. Si el Señor viene y el Señor nos lleva, pues que se quede en la casa al cabo. Se meta quien se meta, nosotros ya no vamos a estar allí. Vamos a estar con el Señor. Oye, y se fue. Pues me la dejaron a mi criterio, a ver qué. Entonces me quedé pensando y le dije al niño, ¿verdad? Que ahora todo es un hombre hecho y derecho. Y luego le digo, oye, ¿sabes qué? Pues tu mamá tiene razón. Vamos a continuar con la casa. ¿Verdad? Al cabo, si el Señor viene y nos vamos con el Señor, pues se meta aquí en la casa. ¿Verdad? Y a veces así pensamos, que no, que como cristianos no debemos aspirar a más. ¿Verdad? Que debemos de quedarnos y vivir así. Pero sabe una cosa, mire, en este libro hay 1189 capítulos. Hay 31.173 versículos. Y en esos 1189 capítulos y 31.173 versículos, y ninguno le dice a usted que usted no debe de aspirar a más, sino es al revés. Tenemos la parábola de las minas, tenemos la parábola de los talentos, ahí se nos dice que todo aquel que hace prosperar lo que él tiene, aún se le dará más. Amén. Ahora, ¿qué le dijo Dios cuando le entregó la tierra al hombre? Dios cuando le entregó la tierra al hombre, que le entregó la tierra en sus manos, le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Señorear sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero la tragedia más grande que al hombre le viene en esta vida, hermanos, es que el hombre, cuando trata de vivir su vida a espaldas de su Creador. O sea, que la tragedia más grande y más triste y más lamentable que le viene al hombre en esta vida es cuando el hombre trata de vivir su vida de acuerdo a sus propios caminos. Y la escritura dice, Proverbios 14:12, ¿qué dice? Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de estos caminos son de muerte. ¿Sí? Fíjese. A veces el hombre busca el camino más fácil, el más placentero y el más cómodo. ¿Jabes sabía muy bien de esto? Sí. ¿Por qué? Porque era igual que en su mundo que en el nuestro. Jabes estaba consciente y sabía muy bien que la prosperidad material, alejados de Dios, apartados de Dios, de nada sirve. De nada. Por eso Jabes pone a Dios en lo primero de su vida. Él sabía que si Dios lo bendecía, él sería de bendición para los demás. Oiga, y así debe de ser nuestra vida, como cristianos y como hijos de Dios. A donde quiera que Dios nos lleve, a donde quiera que Dios nos ponga, usted y yo debemos de ser bendición para los que nos rodean. Y si no somos de bendición, mire, mejor vamos a quedarnos aquí en casa. ¿Sabe por qué? Porque los gentiles comienzan a deshonrar el santo nombre del Señor por causa de nuestras vidas. Mas Dios quiere y Dios desea que su nombre sea grande entre ellos. Amén. Sí. Eso es lo que Dios quiere. Que su santo y bendito nombre sea grande entre ellos. Y Jabes
aquí dice, le dice a Dios, líbrame del mal para que no me dañes, para que no me dañe. Aquí Jabe le está pidiendo la bendición a Dios. Pero quiero decirle que para mí, esta bendición que Jabe le está pidiendo un cambio de signo en su vida. Porque si era dolor lo que caracterizaba su vida, él pide un nuevo camino para su personalidad. Por eso la petición de Jabes es lo mismo que Cristo nos enseña a pedir a nosotros ahí en Mateo 6:13. Que digamos, líbranos del mal. ¿Por qué del mal, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el mal no es una historia, no es un mito. El mal es una realidad. Y lo más triste, lo más lamentable, que ese mal que es una realidad está en nosotros mismos. Fíjese. Eso es lo más triste. Que ese mal que es una realidad está en nosotros mismos. Y ese mal que está en nosotros mismos es el yo. Que viene siendo el gran yo de Lucifer. Mire, yo cuando estudié en el instituto, fue en 1980. Y terminé mi escuela del instituto, ¿verdad?, en 1983. Y en 1981 se nos dio una enseñanza sobre el gran yo de Lucifer. Y según en esa enseñanza, hermanos, el yo, porque el yo de Lucifer era pequeño. Pero según allí, como decía que Satanás dijo 5 veces yo, y yo, entonces cada que él decía yo, era un aumento a aquel yo. Y como dijo 5 veces, a las 5 veces, mire, el yo creció así. Y por eso se le denomina el gran yo de Lucifer. Dice. Y a veces nosotros en nuestra vida pensamos y decimos, bueno, hoy yo no voy al culto. Yo hoy no voy a servirle, yo no le voy a ayudar al pastor. Yo hoy no voy a barrer la casa de Dios, y puro yo. Entonces, así estaba. Satanás dijo, yo seré, yo haré, y haré, dice. Por eso el yo es tan egoísta y tan soberbio, ¿y sabe por qué? Porque el yo es un fruto de la carne. Y de acuerdo a la escritura, los frutos de la carne, ninguno es bueno para Dios, porque la escritura dice que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Por eso el gran yo lucha contra el espíritu, porque los malos pensamientos, las malas ideas, las bajas pasiones, de aquí de adentro, dice la escritura, allí en Mateo 7:24 dice, porque de ahí dentro del corazón salen. Por eso batalla con el alma. No olvidemos de que hay un mal siempre que nos rodea. Vean lo que dice allí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuando nosotros invocamos a este Dios maravilloso, Dios de Israel, estamos pidiendo su bendición, pero al mismo tiempo estamos reconociendo, ¿verdad?, nuestras faltas, nuestras debilidades, pero al mismo tiempo estamos reconociendo que Dios tiene poder para librar a todos aquellos que en realidad le aman con todo su corazón. Por eso el Señor Jesús, Él dijo que Él rogaría al Padre por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe no faltase. Dice. Porque las palabras del Señor Jesús hacia su pueblo fueron estas, que el Señor Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jabes sabía muy bien esto. Por eso Jabes invoca al Dios de Israel, a ese Dios poderoso, ese Dios que tiene poder para librarlo de este mundo malo, en lo cual lamentablemente usted y yo estamos inmersos. O sea, que lamentablemente usted y yo estamos dentro de ese mundo malo. Pero no estamos solos, porque estamos conscientes de que de nuestra parte hay un Dios poderoso que Él siempre está vigilando nuestras vidas para librarnos del mal. Pero lamentablemente quiero decirle que de este Dios poderoso se tiene en un concepto, muchas de las veces se tiene en un concepto equivocado.
Porque muchas de las veces a este Dios se le aplican, fíjese hermano, se tiene como principalmente cuando se estudia el Antiguo Testamento, se piensa que Dios es como un ser severo y iracundo que está presto solamente para castigar, porque muchas de las veces a Dios se le asocia con el humo, la sangre, la guerra, las plagas y la ira. Otros le aplican a este Dios maravilloso nombres vaporosos tales como orden, ley, origen, sustancia eterna, esencia, poder cósmico, etc. Pero sin embargo, el Dios que nos presenta la Biblia, el Dios de Israel, es todo lo contrario a todo esto. Por eso la historia de Israel nunca jamás se podrá separar de Dios. ¿Por qué? Porque en todos los eventos de la historia, buenos y malos, Israel siempre miraba la presencia de Dios y su providencia, porque Dios hizo un pacto con Israel allá en el monte Sinaí, y por dicho pacto él se comprometió a estar envuelto en el destino y en la historia de su pueblo. Por eso, fíjense hermanos, qué maravilloso. Es muy hermoso. Las palabras más impactantes de aquí son las que resaltan en el versículo 10. Y las palabras más impactantes que resaltan aquí en el versículo 10 son estas que dice: y invocó Jabes al Dios de Israel. Y dice que Dios le otorgó lo que le pidió. Porque si Dios no le hubiera dado nada a Jabes de lo que le pidió, no tuviéramos nada de Jabes aquí en las Escrituras. Pero no cabe ninguna duda de que este hombre realmente supo experimentar la bendición de Dios en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque realmente Jabes supo conducirse, supo dirigirse a este Dios que tiene poder para cambiar la vida de dolor a gozo. Oiga, qué Dios tan grande y tan maravilloso, hermanos. Fíjese. Y si Dios le dio a Jabes lo que le pidió, pues vale la pena que usted y yo también hagamos lo mismo. ¿Cuántos quieren invocar a este Dios maravilloso, hermanos? A ver, ¿hay alguien? ¿Hay alguien que quiera invocarle? Este Dios tiene poder. Porque este Dios no es igual que los otros. No. Él tiene poder para cambiar, para transformar, para convertirnos en otras personas. Dios puede cambiarlo. Dios puede darle lo que usted le pida. Pero el asunto es hacer lo que hizo Jabes. ¿Amén? Sí. No sé cuántos querrán hoy invocar a este Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como este Dios. Y este Dios maravilloso nos ama. Entonces, vamos a hacer lo que hizo Jabes. Vamos a decirle: Señor, ¿sabes qué? Mira cómo me encuentro, Señor. Me encuentro destruido, restáurame. Mira mi vida, Señor, está perdida. Cámbiame. Si usted le habla a este Dios, en secreto Él escucha. No hay necesidad de gritarle a este Dios maravilloso. No, Él tiene unos oídos sensibles, completamente sensibles. ¿Por qué? Porque no es como los otros dioses que tienen oídos, no oyen, no, Él sí escucha. Si usted le habla en secreto, si usted le pide en secreto, el Señor lo está escuchando. Y si usted le pide en secreto, dice que Él le recompensará en público. Entonces, hermanos, ¿hay alguien que quiere invocar a este Dios maravilloso? Vamos a invocarlo. Y saldremos bendecidos, hermanos. Y las bendiciones que Dios tiene para su pueblo no tienen medida. Es la bendición sobre bendición. Entonces, pues vale la pena hacer lo que hizo Jabes. Amén. Mientras usted hace una decisión hoy de pedirle a este Dios maravilloso, de invocar a este Dios, o pedir a este Dios maravilloso, voy a darle gracias a Dios por darme una vez más esta oportunidad y este trabajo de seguir adelante administrando su palabra. Y así le rogaré a este Dios maravilloso, ¿verdad?, que obre en su vida.
Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, y que Dios lo guarde, y que Dios lo cambie, y que Dios lo transforme, y que Dios lo convierta en una nueva criatura. Amén. Entonces, mientras usted hace una decisión, voy a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Porque hoy, Señor, has puesto una vez más los medios para estar aquí, Señor, para hablar de tu grandeza, para hablar de tu amor, de tu misericordia, Señor, y de tu poder, Señor. Y en esta hora, Señor, pues mira, Señor, ha sido tu palabra, ha sido administrada aquí en este lugar, Señor, al cual tú has tenido a bien, Señor, que se administre tu palabra en este lugar, Señor, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu misericordia, Señor. Espero, Señor, que todo aquel que le escuche, Señor, todo aquel que la oiga, Señor, Señor, que tú, Señor, lo tomes en cuenta, Señor, que tu palabra penetre y llegue a cada vida, a cada corazón, Señor. Bendice, Señor, a todo aquel, Señor, que invoque tu santo nombre, Señor. Tómalos en tus manos divinas, Señor. Prospéralos, bendícelos. Señor, obra en sus vidas, en sus cuerpos físicos, Señor, como sus cuerpos espirituales, para que ellos, Señor, te alaben y glorifiquen tu nombre, porque digno eres de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Señor, pongo cada uno de ellos en tus manos gloriosas, Señor. Señor, en esta hora, Señor, te doy gracias y alabo tu nombre por tu grandeza, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Señor, gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, Señor. Pon los medios, Señor. Sigue poniendo los medios para seguir adelante, Señor. Poniendo por obra tu palabra, Señor. Señor, en esta hora estoy en tus manos divinas y cada uno de tus hijos los pongo en tus manos gloriosas, porque son tuyos, Señor. Tuyos son y nadie te los arrebatará, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, espero que os sigamos firmes, sigamos adelante, porque las cosas ya están muy altas. Ya las señales y prodigios que está escrito en las Sagradas Escrituras, hermanos, ya se están cumpliendo. Y recordemos que el Señor Jesús dijo que cuando veamos estas cosas, que con nuestros propios ojos, pues que estemos conscientes de que Él ya está a las puertas. Las cosas están muy altas ya, hermanos. Cristo viene pronto. Vamos a prepararnos, vamos a seguir firmes. Siempre, hermanos, confiando en este Dios maravilloso, hermanos, que tiene poder para cambiar, para transformar y cambiar nuestras vidas por completo, hermanos. Hermanos, sigamos adelante. No desmayemos. No, venga lo que venga. Mire, si el mundo se nos cae arriba, nosotros nos vamos. Si nos cae el mundo hacia abajo, nosotros nos vamos hacia arriba con el Señor, porque esa es la promesa del Señor. Entonces vamos a creer en el Señor, vamos a confiar. Y aquí los esperaré realmente, hermanos, para la próxima vez. Le pediré a usted que, pues pídale al Señor, hermanos, que sigamos adelante siempre, alabando y adorando su santo nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Maravilloso eres, Señor.